Este es el momento, si se quiere, más tedioso de todo el juicio, porque yo ahora les tengo que explicar qué es lo que tienen que hacer en la sala de deliberaciones. Por mandato legal, esta explicación es bastante larga. Yo les pido paciencia. Les pido que traten de prestar la mayor atención posible. De todas maneras, ustedes van a tener una copia de estas instrucciones en la sala cuando bajen a deliberar. Les voy a explicar qué son las cosas que tienen que tener en cuenta y fundamentalmente cuál es el derecho, o sea, la ley que tienen que aplicar al caso cuya prueba acaban de escuchar. ¿Está claro? Bien. Señoras y señores del jurado, les agradecemos por su participación en este juicio. Ahora, por favor, presten atención a las instrucciones que les voy a leer. Ustedes tendrán una copia de este texto en la sala de deliberación. Voy a comenzar recordándoles alguna información que les expliqué al principio del juicio, como los principios generales que rigen el proceso y las reglas de la prueba. Luego les explicaré la ley específica para este caso. Finalmente les voy a indicar los veredictos que ustedes pueden rendir y cómo llenar los formularios y la modalidad de discusión en la sala de deliberaciones. Recién cuando termine de darles estas instrucciones, abandonarán la sala de juicio y comenzarán a discutir el caso en la sala contigua. Reglas y obligaciones del jurado. Al ser ustedes los jueces de los hechos, su primer y principal deber es decidir cuáles son estos hechos del caso. Ustedes tomarán esta decisión teniendo en cuenta toda la prueba que vieron y escucharon en el juicio. Les repito que no pueden considerar ninguna prueba más que esa. Decidir cuáles son los hechos que ocurrieron en este caso es su exclusiva tarea, no es mi tarea. Por lo tanto, ustedes tienen que ignorar si yo hice o dije algo que los haga pensar que prefiero un veredicto por sobre otro. El segundo deber que tienen es aplicar a los hechos que ustedes determinen la ley que yo les voy a explicar a continuación. Es absolutamente necesario que ustedes comprendan y apliquen la ley tal cual yo se las doy, y no como ustedes piensan que es o como les gustaría a ustedes que fuera. Ello es muy importante porque la justicia requiere que a cada persona juzgada por el mismo delito la traten de igual modo y le apliquen la misma ley. Tengan en cuenta que nada de lo que ustedes digan en las discusiones a lo largo de la deliberación es registrado. La deliberación es secreta. Sus decisiones son secretas. Ustedes no dan las razones de sus decisiones. Por eso es muy importante que acepten la ley tal cual yo se las doy y así la sigan en las deliberaciones. Por último, les repito que el jurado es independiente y soberano para decidir. Su veredicto debe estar libre de cualquier presión, ya sea de las personas que estamos acá en la sala o de cualquier otra persona. Deben ignorar por completo cualquier información radial, televisiva, de diarios, celulares o de internet. Cualquier información externa a la sala de juicio acerca del caso no constituye prueba. Su decisión no puede estar influenciada por sentimientos de lástima, prejuicio o miedo. Tampoco deben dejarse influenciar por la opinión pública. Todos esperamos de ustedes una valoración imparcial de la prueba. Si ustedes encontraran al imputado culpable, es mi responsabilidad decidir en otra audiencia cuál es la pena apropiada. Su labor termina con el veredicto que lo declara culpable o no culpable. La pena que pudiera corresponder no tiene que tener lugar en sus deliberaciones o en su decisión, no tiene que influir en lo que ustedes vayan a decidir. Cuando entren a la sala del jurado para comenzar sus deliberaciones, es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al conjunto que ya tiene una decisión tomada y que no la va a modificar. Como jurados, es su deber hablar entre ustedes y escucharse el uno al otro. Discutan y analicen la prueba. Expongan sus propios puntos de vista.
Escuchen lo que los demás tienen para decir. Intenten llegar a un acuerdo si esto es posible. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo solo después de haber considerado la prueba en conjunto con los demás jurados y de haber aplicado la ley tal cual yo se las voy a explicar. Durante sus deliberaciones pueden modificar sus puntos de vista si encuentran que están equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones solo porque otros piensan diferentes. No cambien de opinión solo para terminar con el caso. Recuerden que es su responsabilidad determinar si la Fiscalía ha aprobado o no la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable. Su contribución a la Administración de Justicia es rendir un veredicto que sea justo y correcto. A continuación les voy a refrescar algunos conceptos que yo les expresé al principio del debate, que están referidos a los principios constitucionales que amparan a toda persona acusada de un delito. El primero de ellos, la presunción de inocencia. Toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que la Fiscalía pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable. La acusación que enfrenta Barros es una acusación formal en su contra. Sirve para informarle al acusado y a ustedes cuál es el delito que la Fiscalía le imputa de haber cometido. Pero la acusación no es prueba, no es la prueba de la culpabilidad. La presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales con que nuestra Constitución ampara a todos sus habitantes. Eso significa que ustedes deben presumir o creer que Barros es inocente, salvo que, luego de deliberar, determinen que es culpable. El derecho a no declarar. Otro principio fundamental de nuestra Constitución es el que establece que toda persona acusada de un delito tiene el derecho a negarse a declarar sin que esa negativa haga presunción en su contra. Sobre esto voy a volver más adelante porque el imputado declaró. Pero sepan que él tenía el derecho a no declarar. Carga de la prueba. El acusado no está obligado a presentar prueba ni a probar nada. Es el fiscal quien debe probar la culpabilidad del imputado más allá de duda razonable. La duda razonable. La frase más allá de duda razonable constituye una parte muy importante de nuestro sistema de justicia penal. Duda razonable es aquella duda basada en la razón y en el sentido común. La duda razonable es aquella duda que se basa en las pruebas, en la falta de pruebas o en la contradicción entre las pruebas. No es suficiente con que ustedes crean o intuyan que el imputado es culpable. Deben estar convencidos, más allá de duda razonable, de la culpabilidad del acusado para rendir un veredicto de culpabilidad. Deben recordar que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que el fiscal así lo haga. La certeza absoluta es un estándar de prueba que es imposible de alcanzar. Sin embargo, el principio de prueba, más allá de duda razonable, es lo más cercano a la certeza absoluta. Es mucho más que un simple balance de probabilidades. Si al finalizar el juicio y después de valorada toda la prueba rendida, ustedes están seguros de que el delito imputado fue probado y de que el señor Barros fue quien lo cometió, deberán emitir un veredicto de culpabilidad, ya que ustedes habrán sido convencidos de su culpabilidad por este delito, más allá de toda duda razonable. En caso contrario, deben darnos un veredicto de no culpabilidad. La prueba y su valoración. Para decidir cuáles son los hechos del caso, ustedes deben considerar solo la prueba que vieron y escucharon en esta sala de juicio. Consideren toda la prueba para decidir el caso. La prueba incluye lo que cada testigo o perito declaró al contestar las preguntas formuladas por los abogados, fiscal, defensora. Las preguntas en sí mismas no constituyen prueba, a menos que el testigo esté de acuerdo con lo que se le preguntó. Las respuestas del testigo sí constituyen prueba. La prueba también incluye a todas las cosas materiales que fueron exhibidas en el juicio. Por eso se las llama pruebas materiales. Y también incluye las estipulaciones de las partes. Se llaman estipulaciones a los hechos que las partes acordaron dar por probado. Ustedes deben considerar a esos hechos como prueba en este caso. Después les voy a refrescar cuáles son los hechos que las partes están de acuerdo que están probados, como se los dije al principio. En este juicio el imputado declaró: sus dichos también deben ser considerados como prueba, que ustedes deberán valorar.
Les recuerdo que el acusado no está obligado a declarar y cuando declara no lo hace bajo juramento, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o no verdaderas, sin que ello implique la comisión de delito alguno. A fin de tomar una decisión, ustedes deben considerar cuidadosamente y con una mente abierta la totalidad de las pruebas presentadas durante el juicio. Son ustedes quienes deciden qué prueba es creíble. Pueden encontrar algunas pruebas no confiables o menos confiables que otras. Dependerá exclusivamente de ustedes qué tanto o qué tampoco creerán y confiarán en el testimonio de cualquier testigo o perito. No existe una fórmula para esto. Entonces, para analizar el caso, utilicen el mismo sentido común que usan para saber si una persona está diciendo la verdad y sabe de lo que está hablando. Recuerden, el jurado puede creer o descreer de toda o de una parte del testimonio de cualquier testigo o perito. También recuerden que el valor de la prueba no depende de la cantidad de testigos que testifiquen a favor o en contra de cada parte. Su deber, insisto, es considerar la totalidad de la prueba. Ustedes pueden ponderar que el testimonio de unos pocos testigos o de uno solo es más confiable que la prueba aportada por mayor número de testigos. Ustedes son los que van a decidir en este aspecto. Si la prueba recibida los deja con una duda razonable sobre la culpabilidad o sobre algún elemento esencial del delito imputado, ustedes deben declararlo no culpable. Pero también recuerden que es muy difícil alcanzar el estado de certeza absoluta. Otra cosa que debo explicarles es que la fuga o huida del imputado son circunstancias que si ustedes las consideran probadas podrán tomarlas como un indicio en algún grado de sentimiento de culpabilidad por parte del imputado. Pero es importante que les aclare que dicha circunstancia por sí solo no es suficiente para establecer la culpabilidad del acusado. Ustedes deben considerar el alcance y el peso que merezca dicha circunstancia en el conjunto de la prueba presentada. Finalmente, y en relación a lo que sucedió concretamente en este juicio, se les recuerda que al momento de valorar la teatralización que hizo el perito López Oroná con un miembro auxiliar del tribunal, que tuvo por objeto recrear un forcejeo hipotético, tiene un valor limitado. Pues el arma utilizada pudo ser distinta de aquella que causó la muerte de Germán Armela y las contexturas físicas y demás características personales de ambos actores también pueden diferir de las de Guillermo Barros y el fallecido Armela. A ello agrego que la mecánica del forcejeo puede diferir de la que narraron otros testigos, incluido lo declarado por Barros, así como de lo que pudo realmente acontecer. ¿Se entendió? ¿Qué no es prueba? Según les expliqué antes, hay ciertas cosas que no son prueba. Por eso, no deben valorarlas o basarse en las mismas para decidir este caso. En este sentido, no son prueba los cargos formulados por la Fiscalía, los alegatos de los abogados, o sea, el fiscal y el defensor, al comienzo y al final de este juicio. Tampoco es prueba nada de lo que yo, o la señora fiscal o la señora defensora hayamos dicho durante este juicio. En ocasiones, puede ser que haya habido alguna incidencia, eso tampoco es prueba, como tampoco es prueba lo que yo haya decidido sobre la incidencia en cuestión. Insisto, solo son pruebas los dichos por los testigos, los peritos y la prueba material que se exhibió en el juicio. Si alguno de ustedes tomó notas durante el debate, pueden llevar sus anotaciones a la sala de deliberación para ser utilizadas durante la deliberación, pero recuerden que las notas no son prueba. Finalmente, cualquier cosa que hayan visto, oído dentro de la sala de debate o fuera de esta sala de debate por parte de terceras personas que no fueran ni los peritos ni los testigos, tampoco es prueba. Estas terceras personas no conocen el caso o incluso pueden tener un interés concreto en la obtención de un resultado determinado. Por lo tanto, ignoren cualquier cosa que hayan oído del público o de nosotros. Tipos de prueba. Existen dos clases de prueba en las que el jurado puede basar su veredicto. Una se conoce como prueba directa y la otra como prueba indirecta o circunstancial.
Ustedes pueden creer o basarse en cualquiera de las dos en mayor o menor medida para decidir este caso. En ciertas ocasiones los testigos nos cuentan lo que vieron o escucharon personalmente. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio que llovía afuera. Esto se denomina prueba directa, ya que el hecho se prueba de una manera concluyente sin necesidad de inferencias ni de presunciones. La prueba circunstancial o indirecta es aquella que, de ser creída, tiende a establecer un hecho a base de inferencias. Una inferencia es una deducción de un hecho que surge lógica y razonablemente de otro hecho o un grupo de hechos establecidos por la prueba. Al igual que los testigos, las pruebas materiales exhibidas en el juicio pueden aportar prueba directa o circunstancial. No es necesario que los hechos del caso sean probados solamente por prueba directa. También se pueden probar por prueba circunstancial o por una combinación de prueba directa y prueba circunstancial. Ambos tipos de evidencia son aceptables como medios de prueba y se evalúan con el mismo criterio. Ustedes pueden llegar a aquellas conclusiones e inferencias razonables que estén justificadas a base de su propia experiencia y que surjan de los hechos que ustedes consideren o estimen probados. Para producir una condena, la prueba de la naturaleza que fuere, directa, circunstancial o una combinación de ambas, debe probar la culpabilidad más allá de duda razonable. Insisto con que para poder decidirse, utilicen vuestro sentido común y vuestra experiencia. Ustedes deberán evaluar la credibilidad de las personas que declararon y decidir qué importancia o peso le darán a sus dichos. Los testigos son personas que declaran en relación a hechos que han percibido a través de sus sentidos. Por eso, para decidir sobre la credibilidad de un testigo, pueden considerar, entre otros, los siguientes factores: la oportunidad y capacidad que tuvo el testigo para ver, escuchar o conocer los asuntos sobre los cuales está testificando. Si el testigo tiene algún interés en el resultado del caso, si hay alguna evidencia que contradice a dicho testigo y cuán razonables son los dichos del testigo al considerarlos con otra evidencia. Además, en este caso se le ha recibido declaración a varios testigos que no han presenciado personalmente el hecho con sus sentidos, sino que han declarado sobre cuestiones que han escuchado. No utilicen esos dichos por sí solos como prueba de los hechos, sino con el alcance de evaluar la poca, mucha o nada credibilidad de los testigos directos del juicio y otros elementos de prueba. Otro tanto sucede con las declaraciones que prestaron los testigos antes del juicio. A algunos testigos se les hizo leer su declaración anterior para que expliquen contradicciones u olvidos con relación a lo que habían declarado con anterioridad a este juicio. Lo que haya manifestado anteriormente el testigo solo sirve para evaluar si esa persona es creíble o si sus dichos fueron veraces o no. Pero cualquier cosa que haya dicho el testigo con anterioridad a este juicio no sirve como prueba directa o indirecta de uno o más hechos para fundar una condena. Ustedes deben saber que según nuestra ley podían abstenerse de declarar la madre y los hermanos de Barros. Deben ignorar aquellos tramos del testimonio de la madre y los hermanos de Barros que ustedes pudieran creer que perjudicaba al mismo. Durante el juicio han escuchado el testimonio de peritos. Los peritos, a diferencia de los testigos, pueden emitir opinión, ya que son expertos en una disciplina específica, pero solo pueden opinar sobre el área de su conocimiento y experiencia. Para examinar el testimonio de los peritos, ustedes deben tener en cuenta los siguientes factores: el entrenamiento, experiencia y títulos del perito, si su opinión es razonable, si es consistente con el resto de la prueba creíble del caso. En el transcurso de este juicio se han exhibido pruebas materiales. Las mismas forman parte de la evidencia. Ustedes pueden basarse en ellas como en cualquier otra prueba para formarse una convicción sobre el caso. Considérenla junto con el resto de la prueba. Las pruebas materiales entran con ustedes a la sala de deliberaciones. Le vamos a dar todas las fotografías, documentos y esa arma que ustedes vieron secuestrada para que la lleven con ustedes a la sala de deliberación y ustedes puedan usarla, mirarla y discutir sobre ella, como así, teniendo en cuenta lo que escucharon de los testigos y los peritos. ¿Está claro? Estipulaciones. La prueba también incluye las estipulaciones que acordaron las partes.
tal como ya se les adelantó durante el debate, ustedes deberán tener por probados algunos hechos que a criterio de las partes no era necesario discutir en este juicio. Estos hechos son: Germán Gabriel Armela murió a causa del proyectil que ingresó en su cuerpo. Y la segunda, que el hecho sucedió el 30 de enero de 2014, alrededor de las 23:30 horas, en las inmediaciones de las calles El Zorzal y Madero de la localidad de José León Suárez, partido de San Martín. Por último, debo aclararles que el motivo es la razón por la cual alguien hace algo. No es uno de los elementos esenciales que el fiscal debe probar. Es solo una parte de la prueba, una de las tantas que ustedes deben valorar para determinar si el imputado es o no culpable. Voy a volver sobre la toma de notas para refrescarles lo que les dije al principio. Cuando empezamos este juicio les informé que ustedes podían tomar notas que les sirvieran como recordatorio de lo dicho por los testigos. Algunos de ustedes lo han hecho, pueden llevar sus anotaciones a la sala de deliberación para utilizarlas en la discusión. Sus notas no son prueba, como tampoco las anotaciones que las partes o yo hubiéramos hecho. El único propósito de las notas es para ayudarlos a ustedes a recordar lo que el testigo dijo o mostró. Es importante recordar que las anotaciones pertenecen a quien las tomó y a ninguna otra persona. Las notas pueden coincidir o no con los recuerdos de los demás jurados. La decisión de un jurado es una decisión grupal. Cada miembro tiene una opinión y cada opinión tiene el mismo valor. Nosotros dependemos de la memoria y del juicio de cada uno de ustedes para decidir el caso. No adhieran a la opinión de aquel jurado que sea o que parezca que tomó las mejores anotaciones. Las anotaciones no toman decisiones. Las decisiones las toman ustedes, personalmente. Disculpen. Bueno, ahora me voy a detener en la ley aplicable a este caso. La Fiscalía acusa al imputado de haber cometido el delito de homicidio con el empleo de un arma de fuego. Ustedes deben decidir y rendir un veredicto respecto de ese hecho. Para tomar una decisión, insisto con que deben basarse solo en la prueba recibida en este juicio. Disculpen que sea repetitivo, pero es necesario recalcar estos conceptos. Una vez que arriben a una decisión, deberán completar un formulario de veredicto que yo más adelante se los voy a mostrar, ahora dentro de poquito. Existe otra opción, que es declarar a Barros no culpable. Ello puede ocurrir porque ustedes consideran que Barros actuó en legítima defensa o si concluyen que la Fiscalía no probó, más allá de duda razonable, el hecho traído a juicio o incluso que Barros no fue el que disparó el arma de fuego contra la víctima. Voy ahora a explicarles cada posibilidad de veredicto. La primera posibilidad de veredicto es la de culpable por el delito de homicidio simple. Para encontrar al acusado culpable del delito de homicidio simple con el uso de un arma de fuego, la Fiscalía debe probar, más allá de duda razonable, los siguientes elementos. 1. Germán Armela está muerto por un disparo de arma de fuego, lo cual ha sido objeto de una estipulación por las partes. Eso no está discutido en principio. 2. Guillermo Barros mató a Germán Armela mediante un disparo de arma de fuego. 3. Guillermo Barros realizó esa acción con intención de quitarle la vida a Germán Armela. Estos tres elementos que debe probar la Fiscalía son los que ustedes deben considerar si llegó a probarlos o no. ¿Está claro? Es importante que les aclare algunos conceptos. Hay homicidio cuando una persona le quita la vida a otra. El homicidio puede cometerse con o sin intención. Por intención se entiende la decisión voluntaria de matar a otra persona. Pero también hay intención cuando la ejecución de una acción que se sabe que puede producir la muerte se lleva adelante e igualmente se realiza consintiendo ese resultado mortal. La intención de matar debe estar presente al momento de ocasionar la muerte. La cuestión de la intención de matar a otro es una cuestión de hecho a ser determinada por ustedes a través de la prueba. Pueden llegar a sus propias conclusiones sobre la existencia o ausencia de intención de matar a otro. Corresponde a la Fiscalía
probar más allá de duda razonable la existencia de la intención de matar a otro. Pero cuidado, siendo la intención un estado mental, la Fiscalía no está obligada a establecerlo con prueba directa. Se les permite a ustedes inferir o deducir dicha intención a partir de toda la prueba presentada. Será suficiente prueba de la intención de matar a otro si las circunstancias del homicidio y la conducta del acusado los convence, más allá de toda duda razonable, de la existencia de esa intención al momento del homicidio. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba admitida y de conformidad con estas instrucciones, ustedes están convencidos de que la Fiscalía ha probado, más allá de duda razonable, que el acusado cometió el delito que se le imputa, deberán rendir un veredicto de culpabilidad. Es decir, deberán declararlo culpable del delito de homicidio. Vamos a la legítima defensa. La otra posibilidad es que Barros hubiera actuado en legítima defensa. El acusado Barros, a través de su abogada defensora, ha invocado que cuando disparó contra Armela, actuó en legítima defensa de su persona. La ley establece expresamente que no serán punibles quien obrar en defensa propia o de sus derechos siempre que concurran las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla, y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Esto puede parecer complejo, pero por eso les pido que presten atención y van a tener una copia de esto en la sala de deliberaciones para cada uno. De conformidad con nuestro Código Penal, para que pueda alegarse que actuó en legítima defensa y por lo tanto justificar una muerte, deben demostrarse que han concurrido las siguientes circunstancias. Primero, que existió una agresión ilegítima proveniente de la víctima, es decir, que existió una agresión injusta de Armela hacia Barros, que éste no tenía por qué soportar y que lo puso en actual e inminente peligro de muerte o de grave daño a su persona. La agresión debe ser actual o inminente, pues si se termina la agresión, también cesa el derecho a defenderse. La inminencia del peligro importa una indudable cercanía entre el comienzo de la agresión injusta y el hecho. Además de presentarse el peligro inminente, el imputado Barros debió creer que iba a sufrir un daño inminente. Las circunstancias del caso deben ser de tal naturaleza que lleve al ánimo de una persona prudente y razonable, como creo que son ustedes, a la creencia o temor de que realmente se halla en peligro de muerte o de recibir grave daño en su persona. El peligro que justifica la actuación defensiva del acusado puede ser real o puede ser aparente, pero debe haber mediado algún acto que haga pensar, temer o creer a una persona ordinaria y prudente que su vida estaba en peligro o que podía sufrir un grave daño corporal o en sus bienes. Ustedes no tienen que considerar solamente si el acusado estaba en verdadero peligro de perder la vida o de sufrir un grave daño, sino también si las circunstancias eran tales que lo hicieran pensar o temer que su vida estaba expuesta a un peligro. En segundo lugar, debió haber una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño. Me explico. El derecho a la propia defensa en ningún caso permite causar más daño que el necesario para defenderse. El acusado que plantea la legítima defensa solo podrá hacer uso de medios que sean proporcionados con la naturaleza o la clase del ataque del que alega que fue víctima. No está justificado cuando excede la respuesta necesaria para repeler o evitar el daño. Habrá que considerar entonces la gravedad del ataque, la naturaleza e importancia del bien jurídico protegido, en este caso la vida o la integridad física de Barros, las condiciones personales de Barros y Armela, la naturaleza del medio empleado en la presunta agresión y la presunta defensa, que éste hubiera sido apropiado con relación al tipo y gravedad del ataque,
así como también con relación a la calidad del bien defendido, en este caso, la vida. En tercer lugar, debió haber falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa, o sea, de parte de Barros. Barros perderá su derecho a defenderse si de él proviene una agresión antijurídica intencional anterior que consiste en excitar al otro, irritarlo o estimularlo para que el otro, el agresor, quien terminó siendo el agresor, se enoje o reaccione. La exigencia de provocación suficiente es una cuestión de hecho que ustedes deben apreciar según su sentido común en cada caso. En cuarto lugar, que no se hubiera causado más daño que el necesario para impedir o evitar el daño que la víctima le iba a inferir. Para explicarlo más claramente, que la persona acusada, en este caso Barros, no haya tenido razonablemente ningún otro medio de evitar el ataque más que dando muerte a su adversario, en este caso Armela. Una persona que es atacada por otra no está obligada a huir o a esconderse o a abandonar el sitio para ponerse a salvo de su agresor, sino que puede permanecer en dicho sitio y defenderse. El daño ocasionado tiene que ser en proporción con la inminencia y magnitud del daño original que intentaba impedir o evitar. En suma, al considerar la prueba sobre la legítima defensa, ustedes deben recordar que es el Ministerio Público Fiscal quien debe probar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. El imputado no está en la obligación de probar la defensa propia más allá de duda razonable. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si ustedes tienen una duda sobre si el acusado actuó o no en legítima defensa, deben declararlo no culpable. La duda siempre beneficia al imputado. Si después de analizar ustedes cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que yo les he impartido, están convencidos de que el Ministerio Fiscal probó más allá de duda razonable que el acusado cometió el hecho que se le imputa y que no actuó en legítima defensa, entonces deben rendir un veredicto de culpabilidad. Finalmente, y esta sería la tercera opción, si consideran que la Fiscalía no probó más allá de duda razonable el hecho que se trajo a juicio o no demostró que Guillermo Barros fue el autor del disparo, deberán declararlo a Guillermo Barros no culpable. Con esto termino mi explicación sobre la ley. Ahora vamos a pasar a la explicación sobre cómo tienen que deliberar y cómo tienen que emitir un veredicto. Un segundito. No me anda. Habría que llevarlo hasta el formulario final. Ahí está. Volvémelo al anterior. Listo. Cuando yo te pido... Deliberación y rendición del veredicto. Una vez que se retiren a deliberar, lo primero que deben hacer es elegir un presidente del jurado. Cuando seleccionen al presidente no es necesario que nos lo hagan saber enseguida. El presidente del jurado tiene los siguientes deberes: ordenar y guiar la deliberación, impedir que las mismas se extiendan demasiado o se produzcan repeticiones innecesarias de cuestiones que ya hubieran sido decididas, y firmar y fechar el formulario de veredicto una vez que lo hayan acordado, como les explicaré enseguida. Déjamelo ahí. Gracias. Se espera que el presidente del jurado sea firme en su liderazgo, pero tiene que ser justo con todos. Tiene que permitir que todos hablen, todos expongan sus puntos de vista, sin limitaciones. Empiecen a deliberar solo cuando estén todos ustedes reunidos en el recinto y que hayan recibido el sobre con el formulario de veredicto que a continuación les voy a explicar.
Durante el tiempo que dure la deliberación, solo deben hablar entre ustedes y nadie más, nada más que entre ustedes. No deben hablar con ninguna otra persona sobre este caso, ni siquiera con los secretarios que van a estar en la puerta del lado de afuera, con nadie, entre ustedes. Si durante la deliberación les surgieran dudas sobre las instrucciones o les surgiera alguna pregunta, a fin de no interrumpir la deliberación, intenten despejarla entre ustedes. Para eso usen el auxilio de las instrucciones. Si a pesar de ello la inquietud o la pregunta no puede ser resuelta entre ustedes, por favor escríbanla y entréguenla a alguna de las secretarias que las han ido acompañando a lo largo de todo el juicio, quienes estarán en la puerta de entrada de la sala de deliberaciones del lado de afuera. Ellas me van a entregar a mí, yo las voy a analizar con la señora fiscal, con la señora defensora, y en la medida en que la ley lo permita, las voy a contestar a la mayor brevedad posible, para lo cual los voy a convocar nuevamente a la sala, voy a convocar al público, voy a convocar a la fiscal y a la defensora para darles mi respuesta, que va a formar parte de estas instrucciones. Les solicito formular las preguntas por escrito para que no sea posible comprender exactamente, para que nos sea posible comprender exactamente lo que ustedes desean saber. Bien. Un tema no menor. Si toman conocimiento de cualquier violación a estas instrucciones o de cualquier otra instrucción que yo les haya dado en este caso, me lo harán saber por nota que le darán a alguna de las secretarias. En ese caso, no podrán individualizar a la persona del infractor. O sea, usted me tiene que señalar, hubo una infracción, pero sin decir el nombre de la persona. Yo luego decidiré qué es lo que tengo que hacer. Descuento que todos van a seguir estas instrucciones y que nadie va a cometer ninguna infracción. Vamos a los requisitos del veredicto. Ustedes conforman un tribunal compuesto por 12 jurados y como les anticipé, tras la deliberación, cada uno de ustedes debe votar individualmente según sus honestas convicciones. El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de 10 votos a favor de la culpabilidad. En el caso en que solo alcancen 8 votos de culpabilidad, el veredicto finalmente será de no culpabilidad. Cuando se alcance un veredicto válido de culpabilidad, el presidente del jurado deberá completar el formulario del veredicto de la siguiente manera. Van a marcar con una cruz, si es de culpabilidad, ahí donde les estoy señalando, o sea, en la opción de culpable. Y luego van a poner la mayoría de votos, que puede ser de 10, de 11 o de 12. Si arriban un veredicto de no culpabilidad, van a tener que señalar con una cruz ahí abajo. No culpable. El veredicto de culpabilidad puede ser ya sea porque ustedes consideran que Barros actuó en legítima defensa o porque concluyen que no fue el autor del hecho. No se debe expresar de ningún modo el resultado de la votación en este caso. Cuando el veredicto es de no culpabilidad, no hay que poner la cantidad de votos. ¿Está claro? Recomendaciones. Busquen llegar a un acuerdo sobre el hecho y la responsabilidad que le pudiera caber a Barros. Para eso deben votar individualmente. La ley permite que se vote hasta 3 veces sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del acusado en el mismo. Dependerá de ustedes decidir si votan 3 veces o si es suficiente una sola votación. Si se realizara más de una votación y en la última de ellas se llega a 8 votos por la culpabilidad, el veredicto será de no culpable.
Si llegan a por lo menos 10 votos, el veredicto será de culpable. Si arriban a 9 votos, el presidente del jurado se lo tiene que hacer saber a una de las secretarias. Ella me lo comunicará a mí y yo resolveré lo que corresponda. Cuando tengan el veredicto, por favor, anuncien que han tomado una decisión con un golpe en la puerta de la sala de deliberaciones. Los convocaremos nuevamente a esta sala para escuchar la decisión. Es responsabilidad del presidente del jurado anunciar el veredicto y entregarme el sobre con el formulario correspondiente luego del anuncio. Acá está el sobre. Acá está el formulario del veredicto. El presidente deberá poner el día y deberá firmar y aclarar. Como ya les dije, y les pido disculpas si soy repetitivo, ustedes no deben dar razones de su decisión. Es totalmente secreta la deliberación. Y los motivos también son secretos. Para finalizar, señores y señoras del jurado, si ustedes deliberan serenamente, usando su buen sentido común y exponiendo cada uno de sus puntos de vista y escuchando cuidadosamente lo que los demás tengan que decir, van a ser capaces de pronunciar un veredicto justo y correcto. Eso es lo que todos esperamos. Muchas gracias por su atención.